Buenas estudiantes, espero se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar nuestra clase de química. Primeramente es importante poner los datos generales como es el nombre del colegio, estudiante, fecha, curso, sección, en el cuaderno, después química, la capacidad y el tema. Hasta ahí entonces lo que vamos a copiar en el cuaderno, después viene la parte de los ejercicios. La capacidad que vamos a estar desarrollando el día de hoy es tipos, identifica los tipos de ecuaciones químicas. El tema es reacciones químicas y su clasificación, según los procesos químicos que pueden ser de composición, descomposición, desplazamiento, doble descomposición y según sus cambios energéticos. Vamos a ver esto más adelante. Tenemos en total también los indicadores, que en este caso son 8 indicadores, se le dan entonces 8 puntos al finalizar la clase y al entregar por consecuencia. Tenemos la información básica que no se copia, pero que es importante tenerlo para poder realizar los ejercicios más adelante. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando acerca de las reacciones químicas, vimos un poquitito la diferencia entre una reacción y una ecuación, donde volvemos a recalcar que la ecuación es el proceso en la que las sustancias se unen para transformarse en otras, y la ecuación en este caso es la representación ya simbólica de la reacción química. Y se compone de dos miembros. Dijimos que había una parte que era el reactivo y el otro que era el producto, separados todos por una flecha, que indica que ocurre una reacción, que sucedió algo, que una transformación. Entre la clasificación de las reacciones vamos a ver que hay la reacción de síntesis o también conocida como adición, la reacción de análisis o de descomposición, como se le conoce, la reacción de desplazamiento o también simple sustitución, y la reacción de doble desplazamiento o también conocida como doble sustitución. Las reacciones químicas, en cuanto a lo que involucra la parte de energía o parte de cambios energéticos, se pueden dar de dos maneras. Reacciones pueden ser reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas. Tenemos aquí un mapa conceptual donde tenemos las reacciones químicas, dice, pueden ser de dos maneras, perdón, de cuatro maneras pueden ser las reacciones químicas. Estas reacciones químicas, según su clasificación, entonces, pueden ser por procesos químicos ocurridos en una reacción de descomposición, en una reacción de combinación, en una reacción de desplazamiento y en una reacción de doble descomposición. En la reacción de descomposición tenemos el ejemplo que tenemos AB y origina dos nuevos que son A más B. En la de combinación tenemos A más B, se obtiene BC. En la de desplazamiento tenemos el ejemplo de A más BC y se origina AC más B. Y abajo tenemos la otra, que es de la última, que es de doble descomposición, donde le tenemos AAB más CD y hoy se origina lo que es AD más BC. La clasificación también puede ser según los cambios energéticos. Tenemos una reacción que puede ser endotérmica, donde absorbe energía, y la exotérmica es donde libera esa energía. Vamos a ver entonces cada una de las reacciones según los procesos químicos ocurridos. Entonces dijimos que puede ser de reacción de composición o síntesis. Dice que es cuando el elemento compuesto más sencillo se une para formar un compuesto más complejo. Em, Cuando los elementos reaccionan entre sí, esto lo hacen con su atomicidad. En pocas palabras, tenemos aquí la fórmula general, vamos a decirle cómo se diferencia la estructura de una reacción de composición, donde le tenemos AA más B, y esto origina otro compuesto distinto que es C. Entonces, esa es la estructura de una reacción de composición o también conocida como síntesis. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, para la redundancia, donde tenemos el hidrógeno, que es el H2 con su atomicidad, que está en forma gaseosa, más el oxígeno con su atomicidad, que también está en forma gaseosa. La suma del hidrógeno más el oxígeno nos da el compuesto que es el H2O, que es el agua. ¿Okay? En este caso lo obtuvimos en forma gaseosa también. Entonces, así es como se ve la estructura de una reacción de composición o también conocida como síntesis.
Aquí tenemos más ejemplos que si ustedes pueden después ir mirando y ir viendo que es la misma estructura, es A más B y me da un nuevo compuesto que es en este caso C. Tenemos la siguiente reacción de doble descomposición o también conocida como análisis, donde dice que es una reacción de descomposición. En este tipo de reacciones, una sola sustancia se descompone o se rompe también, ¿verdad? Produciendo dos o más sustancias distintas. Es lo contrario en este caso de lo que es una reacción de composición. Entonces, tenemos acá la fórmula donde AB origina CD. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de cómo se observa la reacción de descomposición. Acá tenemos un ejemplo donde le tenemos al NaO, que es el iodato de sodio, y formula oxígeno más eh, yoduro de sodio, que es el NaI. Entonces tenemos un compuesto y de ese compuesto se descomponen otros dos. Entonces esa es la estructura de una descomposición, de una reacción de descomposición o de análisis. Aquí tenemos más ejemplos que pueden ir observando después, ¿verdad? Que van a ver que es la misma estructura. Abajo tenemos la siguiente reacción A. Y también hay que tener en cuenta que las reacciones de análisis pueden recibir nombres particulares de acuerdo a la gente que causó esa reacción. Puede ser pirólisis, que es descomposición por el calor; fotólisis, que es descomposición por la luz; electrólisis, descomposición por la electricidad; y la última, que es la hidrólisis, que es la descomposición por el agua, por el efecto del agua. La tercera reacción química de desplazamiento o sustitución es la reacción donde una sustancia desplaza a uno o a más átomos que integran una molécula para formar una nueva. Aquí se produce el nuevo compuesto y los átomos desplazados quedan como producto, ambas siendo sustancias distintas. Acá, por ejemplo, la fórmula general de una reacción de desplazamiento o sustitución es AB más C, y esto origina CB más A. Aquí tenemos entonces un ejemplo donde le tenemos al ZN, que es en estado sólido, más el HCl, que viene en estado acuoso, y formula ZNCl más H. O sea, son los mismos elementos que están dentro de este compuesto, pero combinados de manera distinta. Es lo que observamos acá, que es lo mismo que la fórmula que tenemos aquí arriba. AB más C es igual a CB más A. Entonces esa es la característica de este tipo de reacciones. Y tenemos, hay más ejemplos. Abajo tenemos la última, que es de la parte química, reacciones de doble descomposición o también conocida como intercambio, donde dice que en esta reacción de doble desplazamiento o intercambio, los iones de carga positiva de dos moléculas diferentes son intercambiados. Tenemos aquí la fórmula, tenemos AB más CD. Y de esta suma obtenemos lo que es CB más AD. Se intercambian nada más los elementos y se forman los nuevos compuestos de esta manera. Un ejemplo para este caso sería el intercambio entre el litio del permanganato de litio con el magnesio del dióxido de magnesio, perdón, para producir óxido de litio y permanganato de litio, que es lo que tenemos acá. Este es el eh, permanganato de litio. Este es el óxido de magnesio. Ambos reaccionan entre ellos y obtenemos lo que es el óxido de litio y el permanganato de magnesio, que es lo que tenemos acá. Entonces, de esta manera es como se ve la estructura de una reacción de doble descomposición o de intercambio. Y tenemos después algunos ejemplos más aquí, y la formación que se puede formar por ácido, por otro tipo de compuestos también, que van a verlo ustedes más en forma detallada. Y tenemos las reacciones químicas, que es por la parte energética, vamos a decirle, donde va a haber una donde va a liberar y otra donde va a absorber ese calor o esa energía. En este caso hablamos de los tipos de reacciones exotérmicas, dice que son aquellas reacciones que ocurren liberando calor para el medio ambiente. Y tenemos las reacciones endotérmicas, que son aquellas reacciones que ocurren absorbiendo el calor.
tenemos aquí los dos ejemplos. Entonces, eso es lo que es la parte del contenido. Y tenemos aquí la parte de los ejercicios que sí lo volvemos a copiar en el cuaderno. La primera parte del ejercicio pide que hagamos un mapa conceptual de la clasificación de las reacciones químicas estudiadas, así como lo vimos más arriba, ¿verdad? Parecido a eso. Y después el otro ejercicio es debajo de cada una de las ecuaciones, escribe el tipo de reacción química. Entonces voy a mirar, por ejemplo, en este caso, según la estructura, tenemos un compuesto más otro compuesto y me salen otros dos compuestos, que es el producto. Entonces, yo sé que esta es una reacción de doble descomposición. Entonces, voy a poner acá, reacción de doble descomposición. Y así, entonces, ir viendo cada uno de ellos y ver a cuál representa. Nada más que eso. Entonces, espero que les haya servido la clase de hoy, la explicación, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, pueden escribirme y yo les voy a ir guiando conforme sea la pregunta a ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.